Bendiciones, buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esas palabras de bendición y por presentarnos en este Facebook Live en vivo. Nuevamente estamos aquí para traer una palabra de bendición para tu familia, para tu casa, para tu vida espiritual. El domingo pasado, que fue un domingo donde estuvimos en otro tipo de actividades, no pudimos realizar nuestro Facebook Live debido a cosas ministeriales que hemos estado realizando en estos momentos en lo que va a ser nuestro nuevo local. No pudimos estar el domingo pasado, pero este domingo estamos nuevamente aquí para traer una palabra de bendición a tu vida. Y creo que Dios va a hablar a tu vida y quiero que estés ahí cómodo en tu casa, que no te muevas de tu silla para ser edificado con la palabra del Señor. Bien, esta mañana quiero compartirte bajo el tema el amor incondicional de Dios. Y para ello quiero ir a la palabra de Dios, al Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el verso 23, y dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero sustraer esa última frase de este verso: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escucha bien qué preciosa escritura con la que hemos dado inicio esta mañana. Dice este pasaje que Dios ama a cada uno de nosotros como Él ama a su Hijo Jesucristo. Es una palabra que nuestra mente es tan limitada para comprender la magnitud de ese inmenso amor. Dice la palabra de Dios que Él te ama a ti, que así como ama a su Hijo Jesucristo, así te ama a ti. Y tal vez tú ahí en casa podrás razonar o preguntarte, quizás cuando Jesús, porque estas palabras en este evangelio las está declarando Jesús un día antes de ir a la cruz. Jesús dice estas palabras en San Juan 17, que es lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Es toda una oración. Todo el capítulo 17 de San Juan es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos, y vamos a ver más adelante por quién más Él estaba elevando esta oración sacerdotal. Y Jesús dice en este pasaje que así como el Padre nos ama, ama al Hijo, así Él nos ama a nosotros. Es decir, no la intensidad con la que Dios ama a Jesucristo es la misma intensidad con la que Dios nos ama a nosotros. No sé si escuchaste eso, pero con la misma intensidad que Dios ama a Jesucristo es la misma intensidad con la que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Quizás tú te puedas preguntar, pero pastor, quizás esas palabras cuando Jesús las dijo por los 12 discípulos que estaban con él, ya que esos 12 discípulos fueron a predicar el evangelio, aunque de 12 fueron 11, porque recuerda que Judas traiciona a Jesús, luego se quita la vida y fueron 11 realmente. En el capítulo de 1 de Hechos se añade otro apóstol llamado Matías, pero de esos 12 primeros discípulos, dice la palabra que 11, luego de que Cristo resucita y los comisiona para llevar el evangelio. Tú tal vez te preguntarás, Jesús dijo que Dios lo amaba a él como amaba a esos discípulos, porque esos discípulos propagaron el evangelio por todo el mundo conocido y dieron su vida como mártires por el evangelio. Dieron su vida como mártires por el evangelio. Entonces eso significa que por eso Dios, Jesucristo en su palabra, dijo que Él los amaba a ellos como el Padre ama al Hijo, así lo amaba a ellos, porque estos hombres lo entregaron todo por Jesús. Si ese fuera mi argumento de que Jesús dijo esas palabras por aquellos discípulos, yo diría que fuera un argumento erróneo, porque el amor incondicional de Dios no está basado en nuestra conducta. El amor de Dios no está basado en lo que nosotros podamos hacer por Él. Hay una gran separación. El amor de Dios va mucho más allá. Dios no nos ama a nosotros por lo que nosotros hagamos por Él. Por lo tanto, entonces,
el amor de Jesucristo no está basado en lo que nosotros hagamos por Él, por nuestra conducta, por nuestras acciones. Entonces, eso no podría ser así. El amor de Dios está basado porque Él es amor. Él te ama porque esa es su naturaleza. Él es amor. Pero un segundo argumento que podríamos decir es un segundo cuestionamiento. Es, bueno, quizás esos 12 hombres fueron personas especiales, seleccionadas, escogidas por Dios en aquel momento, y que Dios dijo esa palabra que así como Dios ama a Jesucristo, así los amaba a ellos, porque en aquel momento, en los días de Jesús, esos 12 hombres escogidos eran amados por Dios mucho más de lo que Dios amaba al resto de la humanidad. Por eso Jesús dijo esas palabras. Sería un argumento que tal vez tú pudieras preguntarte en tu mente, o yo, que quizás por eso Jesús dijo eso en San Juan 17:23. Pero también sería un argumento erróneo, porque ahí mismo en San Juan capítulo 17, verso 20, Jesús dice estas palabras. Escucha, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús dice, no solamente intercedo por estos 12 discípulos, sino que intercedo aún por aquellos que han de creer por el testimonio, por las palabras de estos 12 discípulos. Y como tú sabes, la mayoría de estos discípulos, ahí estaba Pedro, Mateo, estos hombres, Juan, escribieron los evangelios y también escribieron las cartas más adelante en el Nuevo Testamento. Es decir, muchos de nosotros hemos conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya sea indirectamente o directamente, por las Escrituras, ya sea porque las leímos o porque alguien nos predicó la palabra de Dios. Pero las Escrituras son las palabras que estos hombres dejaron registradas por la inspiración del Espíritu. Jesús dijo que Él estaba intercediendo no solamente por aquella generación de esos 12 discípulos, sino que Él estaba extendiendo una oración sacerdotal generacional aún por los que iban a creer en el futuro, por el testimonio, las palabras de estos hombres de Dios que iban a quedar registradas en la Biblia. Tú y yo entonces somos amados, o sea, lo que Jesús dijo en San Juan 17:23, que el Padre ama al Hijo y de esa manera nos ama a nosotros, esas palabras también eran para nosotros, no solamente eran para ellos. Pero quizás tú dirás, bueno, está bien, Dios, acepto que el amor incondicional de Dios me ama, que su amor es tan intenso como ama a Jesucristo, así también Dios me ama a mí. Pero, ¿sabe qué, pastor? Yo le he fallado tantas veces al Señor. Yo sé que Dios me ama con amor incondicional, pero ¿sabe qué? He cometido errores tan graves, he metido la pata, como decimos nosotros, tan duro, he cometido errores tan garrafales en mi vida, que creo que Dios ya no me ama como me amaba cuando comencé en sus caminos. Creo que ya Dios no me puede perdonar porque le he fallado tanto que creo que Él ya, su paciencia se agotó. Si ese fuera tu tercer argumento, yo te puedo responder con las escrituras en Primera de Corintios, capítulo 13, versos 7 y 8. En la nueva versión internacional me gusta cómo lo dice. Todo dice que el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. En la Reina Valera dice que el amor de Dios nunca deja de ser. Aquí dice que el amor de Dios nunca se extingue. Es decir, el amor de Dios nunca se debilita por ti. El amor de Dios nunca se vuelve algo obsoleto. Él siempre te sigue amando a pesar de tus caídas, a pesar de tus graves errores, a pesar de tus pecados, a pesar de que hayas tomado decisiones garrafales en tu vida. El amor de Dios nunca se debilita. Y vuelvo a decirte esto, te vuelvo a recordar, el amor de Dios no está basado en tu conducta, no está basado en lo que tú hagas para Dios. El amor de Dios está basado en el carácter de su fidelidad. Vuelvo a repetir eso. El amor de Dios no está basado ni en tu conducta, ni en mi buena conducta o en lo que tú hagas para Dios. El amor de Dios está basado en la fidelidad de su carácter. Él te ama porque su naturaleza es amor. Ahora,
Déjame documentarte algunos hechos del amor de Dios. Déjame rapidito documentarte algunos hechos del amor de Dios. Número uno, mira qué tremendo. La Biblia dice que Dios te amó a ti, no cuando tú te portabas bien, no cuando tú eras bueno o hacías cosas buenas. Dice la Biblia que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Escucha, Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Eso lo dice el libro de Romanos, el capítulo 5, verso 10. Te lo leo rápidamente porque dice, si cuando nosotros aún éramos enemigos, escúchalo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice que la muerte de Jesús nos reconcilió cuando éramos sus enemigos. ¿Cuánto más ahora que ya estamos reconciliados con el Padre por la muerte de Jesús? ¿Cuánto más Él nos va a salvar por la eternidad? Entonces, Dios te amó cuando tú y yo éramos enemigos de Dios. El pasaje maravilloso de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo hago una pregunta, ¿por qué dio Dios a su Hijo? ¿Por qué Dios dio a su Hijo en la cruz? Tú sabes que el primer hombre llamado Adán, cuando desobedeció en aquel huerto, cuando tomó la decisión fatal de comer del árbol prohibido, ese fruto que él tomó, que él comió juntamente con Eva, esa decisión de desobediencia hizo que todos los descendientes de Adán perdieran la comunión con Dios. Esa decisión hizo que todos los que viniéramos de Adán fuéramos separados del amor de Dios. Esa terrible decisión hizo que nosotros nos convirtiéramos en esclavos de Satanás. Ahora toda la humanidad tendría un nuevo amo. Todos los seres humanos pasaríamos a ser gobernados por un príncipe llamado Satanás, y todos los seres humanos estaríamos destinados a estar separados de la comunión de Dios. Pero el amor de Dios, que es incondicional, no iba a permitir que nuestro destino fuera una separación eterna de su presencia. Dios no iba a permitir que el mismo destino que le espera a Satanás y a sus ángeles caídos, que es el infierno y posteriormente el lago de fuego, no es el destino que está predestinado para ti. La Biblia dice que Jesucristo fue a la cruz para que tú y yo no vayamos a una eterna condenación. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo desde el cielo y lo encarnó en un ser humano a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios en el vientre de una virgen, y esta virgen, cuando dio al Hijo de Dios, este niño creció, y cuando este niño creció, manifestó el amor de Dios en la tierra, sanando, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Pero Él no solamente vino a manifestar el reino de Dios, sino que vino a cumplir la misión primordial, que era ir a la cruz. Y cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, derrama toda su sangre para volvernos a recuperar, para comprarnos nuevamente y ser nuevamente propiedad exclusiva del Señor. Mira qué tremendo amor incondicional. Él vino, dio su vida, derramó toda su sangre en aquella cruz para volvernos a comprar, porque cuando Adán pecó, nos entregó bajo la esclavitud del príncipe de este mundo. Tú y yo éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos del diablo, pero cuando Jesús va a la cruz y derrama su sangre preciosa, Él tiene que derramar esa sangre porque era la única manera para recuperarnos, comprarnos. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios. No había otra manera en que Dios nos pudiera recuperar. No había ningún ser humano
que pudiera comprar al ser humano. La Biblia dice en el Salmo 49, versículos 6 y 8. Mira cómo lo dice. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Escúchalo. El precio de tu alma y el precio de mi alma no tenía valor alguno en la tierra. No había manera de cómo recuperarte a ti. No había manera de cómo recuperarme a mí y a cada persona de este mundo. ¿Por qué? Porque eso habla del valor maravilloso que tiene tu vida. Eso habla del valor maravilloso que tú tienes para tu Padre Celestial. Es tan grande el valor que tú tienes que dice la Escritura en el Salmo 49 que Dios no te compró con oro, que Dios no te compró con cosas materiales. La Biblia dice que si el hombre acumulara todas las riquezas del mundo y si el hombre pudiera ganarse todo el mundo, dice que sería en vano. ¿Por qué? Porque si tú valieras todas las cosas, si tú aceptaras que alguien te colocara un valor y ese valor fuera todas las riquezas que hay en el mundo, tú prácticamente te estarías devaluando, porque cuando Dios te quiso comprar, no lo hizo con todo el petróleo del que hay en el mundo. Cuando Dios te quiso comprar, no lo hizo con todos los rubíes, las piedras hermosas que hay en el mundo. Cuando Dios te quiso recuperar nuevamente para Él, no lo hizo con todo el oro que hay en el mundo. Es más, Dios no lo hizo con todos los metales o el dinero de todos los millonarios. Cuando Dios te rescató, te rescató con algo que tiene el valor supremo de todo el universo. Escúchame, no te compró con algo de la tierra, te compró con algo que tiene un valor superlativo de todo el universo. Y Él te compró nada menos que con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y aquí viene la clave de lo que vengo compartiéndote. Aquí viene la clave de este amor incondicional, de este amor profundo, de este amor que nuestra mente no lo puede comprender, y es esto: si tú y yo comenzamos diciendo en San Juan 17:23 que Dios, así como ama a su Hijo Jesucristo, que nunca le ha fallado, que Él es obediente, ese Hijo maravilloso, el primogénito, Cristo Jesús, así como Dios ama a Jesucristo, dice que Él te ama a ti y me ama a mí. Ahora, escúchalo bien: si tú y yo tuviéramos un valor menos que Jesús, pongamos un ejemplo, si tú y yo valiéramos menos que Jesús, Dios no te hubiera comprado, porque Dios no hace transacciones donde a Él le vaya mal. Nuestro Dios es un Dios sabio, nuestro Dios es un Dios inteligente y Él nunca hace negocios donde a Él le vaya mal. Dios no hace negocios inútiles. Dios, cuando hace compras, hace buenas compras. Una mala compra es cuando tú entregas algo de mucho valor y recibes algo de menos valor. Cuando tú vas a una tienda y pagas por unos buenos zapatos, tú dices: quiero comprarme unos buenos zapatos, pagas una alta cantidad de dinero porque son unos buenos zapatos y entonces tú recibes unos zapatos de calidad. Cuando Jesucristo, el Padre, lo derramó en la cruz para comprarnos con su sangre preciosa, Dios, el valor más grande para Dios en todo el universo es su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios te quiso recuperar a ti y me quiso recuperar a mí, lo hizo a través de lo más valioso que Él tenía, que era a su Hijo Jesucristo. Dios compró con algo de valor algo que también tenía valor. Mira qué maravilloso. Yo no sé si tú me estás comprendiendo lo que te estoy diciendo. Tú no eres cualquier cosa. Lo que nos devaluó a nosotros fue el pecado, pero realmente tú tienes un valor eterno, tú tienes un valor maravilloso, porque cuando fuiste recuperado, cuando fuiste comprado, cuando fuiste libertado de la esclavitud, fuiste comprado con lo que más tiene valor para el Padre, y es su Hijo Jesucristo. No sé si tú estás comprendiendo lo que yo te estoy diciendo. Por eso dice San Juan 17:23, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tú eres una buena compra. Dios no hizo una mala transacción en la cruz. Cuando Él te compró y Él te libertó y te redimió,
de la esclavitud. Y él dice, él es un esclavo, pero él tiene un valor porque él fue creado a mi imagen y semejanza. Él fue creado para que fuera mi imagen en la tierra. Él fue creado para que él gobernara con mi autoridad en la tierra. Él fue creado para que reprodujera mi imagen en toda la tierra. Él fue creado para que representara mi reino y lo manifestara aquí en la tierra. Cuando él te recuperó, hizo una buena transacción porque te compró nada menos que con la sangre preciosa de su Hijo amado. Tu vida tiene un valor incalculable, el valor. El mundo te puede poner un valor. El mundo puede menospreciarte. El mundo puede desvalorizarte, pero yo quiero que no olvides, aunque el mundo te ponga etiquetas, aunque el mundo te valore por tu ropa, aunque el mundo te valore por tu estatus económico, aunque el mundo te quiera valorar por la educación que tú tienes, recuerda que hay un Dios que ya le puso un valor eterno a tu vida, y el valor eterno fue que el Cordero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, preparado desde la eternidad sin mancha, dice la Biblia, y el Padre lo mandó a la tierra para comprarte a través de ese sacrificio perfecto. Tu vida tiene un valor maravilloso, recuérdalo con todo tu corazón. Ahora, ese es el amor del Padre. Como el Padre ama al Hijo, así te ama a ti. Como el Padre le dio un valor eterno al Hijo, así como el Padre valora a su Hijo, así el Padre te valora a ti. Ahora quiero hablarte, ese es el amor del Padre. Ahora quiero hablarte del amor del Hijo. ¿Cómo te ama Jesucristo? ¿Tú sabías que Jesucristo te valora y te estima por encima de sí mismo? Y lo que te estoy diciendo es muy fuerte. ¿Cómo, pastor? Yo que tal vez tú dices, yo que no valgo, quizás tú estos días o estos meses has estado diciéndote a ti mismo, yo no valgo nada, yo soy una persona insignificante en este mundo, yo no tengo valor, y te has sentido un don nadie o no te has sentido una mujer especial porque te han rechazado, has sido marcada, te han herido, te han lastimado, han hablado mal de ti, pero tú te has dicho, yo no tengo ningún valor. Pastor, ¿cómo usted puede decir que Jesucristo me puede valorar y me puede estimar por encima de sí mismo? Usted me está diciendo que Jesús me estima más a mí que él estimarse a sí mismo. Usted me está diciendo que Jesús me valora más a mí que lo que él puede valorarse a sí mismo, así como lo acabas de escuchar. Así mero es. Él te valora y te estima mucho más de lo que él se valora a sí mismo. Y tú dices, pastor, eso sí, ya no le creo que Dios me ama con amor incondicional, pero eso de que Jesús me pueda valorar y me puede estimar más allá de lo que él se estima a sí mismo, eso sí, ya no lo puedo. Déjame comprobártelo rápidamente con 3 pasajes de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras es verdadero. El testimonio de las Escrituras te dice, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia dice que la palabra de Dios es verdad y ella no miente. Y déjame darte testimonio de lo que la Biblia dice, cómo Jesucristo te ama y te valora y te estima por encima de sí mismo. El primer pasaje dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quizás tú dices, yo conozco ese versículo, o quizás tú dices, yo no había escuchado ese versículo, pero según ese versículo, lo que me está diciendo ahí, quien está hablando es el apóstol Pablo, pastor, y ahí lo que está diciendo que los creyentes se estimen más. Dice que ahí los creyentes puedan estimarse, que un creyente pueda estimar más a su hermano de lo que él pueda estimarse a sí mismo. Ahí Pablo no está hablando de Jesús, está hablando de que los creyentes se valoren y se estimen más el uno a lo otro de lo que ellos mismos se puedan estimar. Podrías estarte tú cuestionando, pero escucha esta verdad, escucha esta verdad. Dios nunca le va a pedir a sus hijos que hagan algo que él no esté dispuesto a hacer. Te lo vuelvo a repetir. Dios, el Hijo Jesucristo, nunca ellos te van a pedir que tú hagas algo que ellos no estén dispuestos a hacer. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice, amados hermanos, estímense
Valórense. No se sientan superiores a los demás, sino que ustedes vean a los demás como superiores, vean a los demás con mayor estima, vean a los demás hermanos con mayor valor, aún por encima del valor que ustedes se sientan a sí mismos. Si Dios nos pide eso, hacerlo por nuestros hermanos, Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, no nos va a pedir que nosotros hagamos eso con nuestros hermanos si Él no lo ha hecho con nosotros. Escúchalo. Si Jesús dice que nosotros no nos sintamos superiores que los demás y que nosotros los estimemos y los valoremos por encima de lo que nosotros nos estimemos a sí mismos, Jesús quiere decir entonces que Él es el primer ejemplo. Y Él cuando fue a la cruz, dice la Biblia que Él no solamente al hacerse hombre se humilló, solamente con ser Dios y hacerse hombre, Él se estaba humillando, pero dice la Biblia que no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo de los hombres. La Biblia dice que Él no vino para que los hombres lo sirvieran, sino Él vino para servir a los hombres. Y dice que no solamente se hizo siervo de los hombres, sino que se humilló hasta lo más bajo, yendo a esa cruz, muriendo como un malhechor. La cruz es el testimonio que Él se puso por debajo de nosotros. La cruz, su muerte en la cruz es el testimonio que Él se desvalorizó. Él te estimó más a ti y Él te dio un mayor valor a ti por encima del valor. A Él lo escupieron, a Él lo escarnecieron. Él se humilló hasta lo más bajo para que usted y para que yo recibiéramos ese perdón, recibiéramos ese regalo, esa gracia de la vida eterna. Eso significa entonces que Dios sí te valora y que Dios sí te estima por encima de sí mismo. Pero si no lo crees, veamos un segundo verso en las Escrituras, un segundo pasaje en las Escrituras, primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice primera de Pedro 2, 24 y 25. Te pregunto yo, ¿quién fue el que colgó de la cruz? ¿Fuiste tú o fui yo? No, fue Jesús quien colgó de la cruz. ¿Quién fue el que llevó nuestras enfermedades en la cruz? Fue Jesús. ¿Quién fue quien llevó todos nuestros pecados en la cruz? Fue Jesús. ¿Quién fue quien llevó todas nuestras maldiciones y transgresiones en la cruz? Fue Jesús sobre su cuerpo. No fuiste tú, no fui yo. Significa entonces que Jesús se humilló. Significa entonces que Jesús tomó tu juicio y tomó mi juicio. El castigo que iba a ser sobre nosotros fue descargado sobre el Hijo de Dios. La ira que estaba de parte de Dios sobre nosotros fue descargada sobre Jesús, porque Jesús se humilló, se desvalorizó para que tú no recibieras esas enfermedades, para que tú no recibieras esas maldiciones y sobre todo para que tú no fueras a una eternidad separado por siempre del Padre. Jesucristo perdió ese valor para darte valor a ti. Él se puso inferior que tú y yo. Y lo que dijo Pablo, hermanos, vean a sus hermanos, no los vean, ustedes no se sientan superiores a sus hermanos, siéntanse inferiores, estímenlos, valoren a sus hermanos por encima de lo que ustedes se valoren. Jesús lo puso en práctica. Jesús no es como nosotros, que le decimos a nuestros hijos que hagan algo y nosotros no hacemos lo que le estamos pidiendo que nuestros hijos hagan. O cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijos, dejen de hacer algo, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Cuando Dios te pide que hagas algo, es porque Él ya lo hizo. Cuando Jesús te pide que tú valores a los demás, es porque Él te valora a ti por encima de lo que Él se valora a sí mismo. Escúchalo. Y el tercer versículo que quiero darte es Romanos, capítulo 12, verso 10. Romanos 12, verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo dice en este versículo, y tú vuelves a decir, pastor, pero ahí está hablando de los hermanos, que se amen los unos a los otros con amor fraterno. Ahí está hablando de los hermanos, no está hablando del amor de Jesús. Ahora, préstame atención a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, escúchalo, también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen del Hijo,
porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y si la Biblia dice que nosotros nos amemos con amor fraternal y que nos prefiramos los unos a los otros, quiere decir que nuestro hermano mayor, Él nos ama con amor fraterno. Él nos ama a pesar de tus caídas, a pesar de tus errores, de tus malas decisiones. Nuestro mayor hermano, nuestro hermano primogénito nos sigue amando y Él viene y nos levanta. Si hemos tropezado, no te condena, no te juzga. Él no viene a decirte ya no vales, me has fallado, me has desobedecido muchas veces, ya no te amo. Él es el primogénito, Él es tu hermano mayor que te ama. Dios nos ama y Él nos ha dado ejemplo y Él lo que nos pide que hagamos es porque Él también lo hace por nosotros. Escucha, entonces, con todo lo que te vengo diciendo, esto es aplicable, esto se aplica a todos los que somos hijos de Dios. Esto se aplica a todos aquellos que aún no entienden el amor de Dios, que no han venido rendidos al señorío de Cristo. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, si tú estás escuchando este mensaje a través de esta transmisión, yo quiero decirte que Dios no te ama por lo bueno que tú puedas hacer en este momento. Si tú estás viendo esta transmisión, quiero decirte que Dios te amó con amor eterno. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Este es un amor extraordinario. Este es un amor que excede tu pensamiento. Solo tienes que disfrutarlo, recibirlo por la fe y vivir para este Dios. Una de las cosas que ha conquistado mi vida y que ha conquistado millones de personas es este amor incondicional, este amor que no lo merecíamos. Este no es un amor que lo ganamos por lo que nosotros hagamos para Él. Es un amor que Él lo derramó gratuitamente y que tú por la fe te haces acreedor de Él, lo disfrutas y ese amor te transforma. Y esto es lo tercero. Número uno, he hablado del amor incondicional del Padre. El Padre, así como ama al Hijo, te ama a ti. El Padre, así como valoró a su Hijo, te valora a ti. El segundo amor es de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Te he enseñado el segundo punto, que Jesús te estima y te valora por encima de lo que Él se valora a sí mismo. El testimonio de ello, la cruz. Él se humilló. Él ahí se ensució con tu pecado y con mi pecado. Eso habla de que Él te valoró a ti. Él se puso inferior que ti para que tú recuperaras ese valor que el Padre te había dado desde la eternidad. Y tercero, quiero hablarte del amor del Espíritu Santo que tiene por ti. La tercera persona de la Trinidad. Romanos capítulo 5, verso 5, mira lo que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escucha, dice la Biblia que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha derramado ese amor dentro de nosotros. Escucha, y también dice en Santiago 4:5 que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así como cuando un esposo ama a su esposa y la anhela, la cela, no la cela con un celo enfermizo, sino que la cela porque Él la ama. Es un amor, un celo santo. Así el Espíritu Santo te cela porque Él ha derramado su amor dentro de ti. Mira lo que dice Pablo más adelante en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Quiero que observes cómo Pablo nuevamente dice aquí que el amor de Dios da testimonio, Pablo, que el Espíritu Santo nos ama. Dice aquí en esta escritura, y por el amor del Espíritu. Quiere decir, mis amados, que ese Espíritu Santo que ha derramado el amor dentro de ti, te ama. Y Él no se quiere ir de ti, porque Él te ama. Y si el Espíritu Santo te ama, y Él es una persona, tú sabes que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen otras religiones. El Espíritu Santo es más que un viento,
El Espíritu Santo es más que un fuego. El Espíritu Santo no es una sensación. El Espíritu Santo es una persona que tiene pensamientos. El Espíritu Santo es una persona que lo podemos contristar, que lo podemos apagar. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voz y Él vive dentro de tu corazón. Tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo y Él te ama y Él quiere pasar los días en esta tierra gobernando tu vida, dirigiendo tu vida, guiando tu vida, llevándote cada día a Cristo, revelándote los misterios del Padre, porque Él es el único que te los puede revelar y es el deseo de Él, llevarte hasta el final, hasta que tú cumplas la carrera, hasta que tú alcances el premio celestial, hasta que tú llegues a la meta suprema, que es llegar a ser como el Hijo de Dios, conformados al Hijo de Dios. El Espíritu Santo te ama tanto que Él no quiere irse de ti, Él quiere gobernar dentro de ti. Ahora, imagínate con todo esto, el amor eterno del Padre, el amor incondicional del Hijo, te estima, te valora, el amor del Padre que te amó así como ama al Hijo, y el amor del Espíritu Santo que ha derramado el amor del Padre dentro de ti y que Él te ama y que Él quiere tener comunión contigo. Quiere decir, mi amado hermano y hermana, que tú no puedes vivir en esta tierra sintiéndote desvalorizado. Yo quiero que el deseo de este mensaje en esta mañana es que tú puedas vivir cada día de tu vida con esta verdad. A veces vas a levantarte como que eres una persona que no tiene valor porque eso es lo que te está haciendo sentir tu estado anímico. A veces van a haber personas en tu trabajo que te van a rechazar o aún los mismos hermanos de la iglesia de repente te van a desvalorizar, o quizás tus familiares, quizás tus compañeros de trabajo te van a hacer a un lado, pero tú tienes que ser gobernado por la palabra de Dios. Tú tienes que ser gobernado por el testimonio del Espíritu Santo. Tú tienes que ser gobernado por esta verdad y nada te tiene que mover, que eres amado, que eres valorado, que eres estimado y que el amor de Dios es tan incondicional y aunque no lo puedas entender y aún por encima de tus fallas y errores, aún aunque no hayas hecho cosas que Dios te pidió y que tú dices, pero es que Dios me pidió hacer tal cosa y no lo hice, le desobedecí, le fallé en el pasado, cometí graves errores que hoy cargo la culpabilidad. Yo te quiero decir, deja el pasado, borra eso y permite que el amor de Dios te gobierne, permite que el amor de Dios te envuelva, permite que el amor de Dios pueda hacer que tú entres en amores, en una mayor intimidad. Lo que más ha sostenido la vida de miles de creyentes es el amor de Dios. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús viene y lo restaura y Jesús se encuentra con Pedro, Jesús no condena a Pedro, Jesús no le dice, ¿sabes qué, Pedro? Me negaste, ¿sabes qué, Pedro? Me negaste y ya no te amo, ya no vas a ser uno de mis principales discípulos. No, la Biblia dice que Jesús lo afirmó, la Biblia dice que Jesús lo restauró y Jesús cumplió el propósito y el llamado profético que él tenía con Pedro, y la Biblia dice que él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Si lo hizo con Pedro, si lo ha hecho en esta generación con hombres y mujeres que le han fallado a Dios, pero hoy la gracia de Dios los ha restaurado, también lo va a hacer contigo. Y creo que Dios le está hablando a alguien allá detrás de esa cámara, detrás de ese móvil o donde tú me estás escuchando. Creo que el amor de Dios ahí te está ministrando, te está levantando, y yo profetizo que no caminarás herido, no caminarás con un espíritu de rechazo o con un espíritu de orfandad, sino que hoy la paternidad, el amor de ese Padre eterno se te revela y entiende que si Jesucristo lo dio todo en esa cruz, es para elevarte y para recordarte que el valor que tú tienes fuiste comprado nada menos que con la sangre del Hijo de Dios. Yo estoy terminando y yo quiero orar por aquellos que han escuchado esta palabra. Específicamente el Espíritu Santo me revela por personas que están heridas, personas que dicen, yo ya no tengo esperanza, Dios ya no me ama, y esto es algo personal tuyo con Dios.
y tú dices, me siento culpable, hay una culpabilidad dentro de mí, pero hoy el Espíritu Santo te envuelve con su amor. Hoy el Espíritu Santo te abraza. Hoy el Espíritu Santo te levanta, te restaura, porque el amor de Dios viene a perdonarte. El amor de Dios viene a restaurar tu identidad. El amor de Dios viene a restaurar el valor que tú tienes. El amor de Dios viene a recordarte que tu valor no es oro ni plata, sino que el valor que Dios le asignó a tu vida fue el mismo valor que Él le asignó a su Hijo Jesucristo. Oh Padre, yo oro por toda persona que me ha escuchado y declaro que esta palabra, Señor, renueva su mente, y declaro que toda mentira del infierno, Señor, es derribada. Todo argumento, Señor, contrario a la verdad de la palabra es removido del entendimiento, y declaro que el amor eterno, Señor, ahora es suministrado, Señor, a mi hermano o a mi hermana, o a ese joven, Señor, o a ese adolescente, o a ese anciano, o a ese matrimonio. El amor de Dios viene a infundir, a suministrar, Señor, esa identidad, ese valor. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro el amor de Dios ministrando. Ahí donde está, declaro que el amor de Dios te ministra. Declaro que el amor de Dios te restaura. Declaro que el amor de Dios restaura tu relación con Él. Declaro que el amor de Dios restaura tu relación con tus hermanos, tu relación con tus familiares. Tus relaciones interpersonales son restauradas, porque el amor de Dios te capacita ahora para que tú puedas perdonar a quienes te hicieron daño. El amor de Dios te capacita para que tú puedas amar aún a tus enemigos. Así como Él te amó cuando tú y yo éramos enemigos de Él, Dios te capacita. Tú no tienes la capacidad para perdonar a tus adversarios. Tú no tienes la capacidad para perdonar a quienes te hirieron y lastimaron y desvalorizaron. Solo el amor de Dios, cuando te ministra y te inunda, te capacita para que tú puedas reflejarlo a Él como un hijo amoroso, como un hijo que estima a los demás y los valora por encima de lo que tú te puedas valorar. Si tú te apartaste del Señor, si tú te alejaste de los caminos del Señor, repite conmigo esta oración importante y repite ahí donde está: Padre Celestial, te pido perdón por haberme alejado de mis caminos, y hoy recibo tu amor, hoy recibo tu perdón. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, restaura mi vida y afírmame con tu amor para vivir todos los días en esta tierra como un hijo que se valoriza no por el valor que el mundo le ha dado, sino por el valor que tú me diste desde la eternidad. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme y gracias por restaurar mi vida. Y si tú estás ahí, amada iglesia de Getsemaní West Banchor, yo te pido que el amor de Dios, no olvides esta verdad: Dios te ama, Él te valora como valora a su Hijo, Él te estima por encima de lo que Él mismo se valoró. Y número 3, tienes al Espíritu Santo que te ama. La persona del Espíritu Santo vive aquí en la tierra contigo, dentro de ti, dándote testimonio de ese amor eterno. Y el Espíritu Santo te ha capacitado para que puedas amar con esa misma intensidad a quienes están a tu alrededor. Te bendigo y te declaro un instrumento que lleve el amor de Dios a esta generación. Gracias por haber escuchado esta palabra. Gracias por haber recibido esta palabra. Por favor, compártela. Si tú crees que a alguien le puede edificar, compártela en tus redes sociales. Compártela en Facebook. Compártela por otras plataformas. Y yo sé que esta palabra va a bendecir a muchas personas. Les ama, soy el pastor Juan Arias y estaremos en las siguientes transmisiones para traer una palabra de edificación para tu vida espiritual. La paz y la gracia del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye, bye.